contenido y el comportamiento, tanto numerador, denominador, o puede ser que no sea numerador, denominador, ¿no? Puede tener potencias, y etcétera. Fíjense que este es una sumatoria que en el numerador lleva la serie de Fibonacci, uno de los Fibonacci que hemos aprendido, ¿no? Puede entrar aquí cualquier Fibonacci, de cualquiera de los 3 que hemos visto, o puede haber otras, ¿no? Aquí tengo generado la serie de Fibonacci en la parte superior. Y en el denominador tengo una constante 2, pero tengo como potencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, primeramente, tenemos que sumar los n primeros términos de esta sumatoria. Si n vale 5, voy a sumar los 5 términos, ¿no? Hasta acá voy a sumar los 5 términos. Entonces, ¿cómo es el proceso de la suma? Tal como lo hemos ido trabajando la sumatoria. N términos de la sumatoria. En este caso es 5. Voy a sumar 5 términos de la sumatoria. 9 dividido entre 2 a la 1, pero aquí hay una resta, ¿no? Menos 4 dividido entre 2 a la 2, más 13 dividido entre 2 a la 3, menos 17 dividido entre 2 a la 4, más 30 dividido entre 2 elevado a la 5. En la parte superior tengo que generar la serie de Fibonacci. Esta serie de Fibonacci, recordemos que empieza con 14 y menos 5, porque 14 más menos 5 me da 9. Y 9 menos 5 me da el siguiente término, que es 4. Luego ya va de manera consecutiva. 9 más 4 es 13, 13 más 4 es 17, 17 más 13 es 30. Ahora, no tengo ningún problema en el denominador. Tengo una constante 2 que no va a cambiar. En todas las sumas va a estar eso, en todos los términos que vaya sumando. Sin embargo, voy a utilizar un contador que va a ir generando las potencias. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Cuando esté en la posición 1, cuando esté sumando el primer término, estoy realizando 9 dividido entre 2 a la 1. Cuando estoy sumando el siguiente término, en realidad estoy haciendo una resta. Luego, posteriormente, estoy sumando el término y enseguida estoy restando. Y posteriormente estoy sumando. Entonces, este contador que voy a tener, un contador que va a ir controlando, un contador y que va a ir controlando la cantidad de términos que estoy sumando, ¿no? Cuando primer término 1, cuando segundo término 2, cuando tercer término es 3. Y cuando estoy restando el cuarto término es 4. Entonces, simplemente para hacer esta sumatoria, lo que debo observar también es que en las posiciones pares estoy realizando la resta y en las posiciones impares estoy realizando la suma. Ya tengo todo claro. Primeramente voy a generar la serie de Fibonacci. Tengo como denominador constante 2 y las potencias coinciden con el contador I. Entonces la voy a utilizar ese mismo contador. Voy a utilizar el mismo contador. ¿Ya? Bien. Cuando estoy
realizando la primera suma, estoy sumando, estoy trabajando con el operador suma. Cuando estoy sumando el siguiente término, en realidad estoy realizando la resta. Posición impar, suma. Posición par, resta. ¿Sí? Posición impar, estoy realizando la suma. Y posición par, estoy restando. Para un valor n, cualesquiera sea ese valor, puedo sumar 10 términos, 20 términos. Entonces voy a utilizar un acumulador S donde voy a ir realizando o acumulando las sumas de los términos. Y esta suma se va a realizar hasta el enésimo término. En la parte del numerador voy a generar el Fibonacci y en la parte del denominador estoy realizando la potencia. Y en las posiciones impares lo que estoy haciendo es restar. En las posiciones impares estoy sumando. Y en las posiciones pares estoy restando. Bien. Entonces, como resultado voy a tener o voy a acumular en la variable o el acumulador S. Y ese resultado voy a mostrar. Para n igual a 5, voy a inicializar una variable S en 0. Un contador I que va a empezar en 1, que va a ir controlando las veces que voy a ir realizando las sumas, los términos que estoy sumando de esta sumatoria. Una variable Fibo, porque internamente tengo que generar la serie de Fibonacci, que en un anterior va a empezar en 14 y en un siguiente en menos 5. Muy bien, cuando realizo la primera suma, debo realizar la suma, lo que tiene el acumulador, inicialmente tiene 0, más 9 dividido entre 2 a la 1. 9 dividido entre 2 a la 1. 9 dividido en realidad entre 2 es 4.5. Entonces en S voy a guardar 0, lo que tiene anteriormente S más 4.5. Y ese resultado lo voy a almacenar en S. Eso cuando I vale 1. Ahora I se incrementa en una unidad. Entonces si vale 2, voy a realizar la segunda suma. Voy a realizar, y además este I está en la posición par. Entonces no realizo suma, sino resta. Lo que tengo anteriormente en ese es 4.5 menos 4 dividido entre 2 a la 2. Eso es 1. 4.5 menos 1, tengo 3.5. Ahora contador se incrementa en una unidad. Valía 2, ahora está con 3. Y voy a realizar la sumatoria en S más 13 dividido entre 2 a la 3. ¿Sí? Lo que tengo acumulado en S es 3.5. Y 13 dividido entre 2 a la 3 es 1.625. Entonces, como estoy en la posición impar, lo que estoy haciendo es realizar la suma. 3.5 más 1.625. Eso me va a dar 5.125. Ahora I se incrementa en una unidad, ya vale 4. Y como es posición par, lo que voy a hacer es restar. Lo que tengo en S es 5.125. Menos, genero el tercer término de la serie de Fibonacci. 17 dividido entre 2.4. Eso me da 1.0625. 5.125 menos 1.0625 me va a dar 4.0625. Ahora I se incrementa en una unidad y ya vale 5. Estoy en una posición impar, entonces voy a sumar.
Lo que tengo en S es 4.0625 más 30 dividido entre 2 a la 5. 0.9375. La suma me va a dar 5. Ahora I se incrementa en una unidad y ya vale 6. El valor de I que tengo aquí es 6. Pero estoy probando para n igual a 5. Entonces, mientras este I sea menor o igual a n, al valor 5, voy a realizar la sumatoria. Pero debo considerar en qué posición estoy. Si estoy en la posición par, entonces voy a restar. Si estoy en la posición impar, entonces voy a sumar. Y el contador I se incrementa cada vez en una unidad. Ahora, cada vez que estoy realizando la suma, por ejemplo, cuando I vale 1, estoy realizando la suma S, en S voy a acumular S más 9 entre 2 elevado a la 1. Pero ¿quién es este 9? Es un término de la serie de Fibonacci. Entonces, debo primeramente, antes de realizar la suma, calcular este término de la serie de Fibonacci. Entonces, cuando I es 1, tengo que calcular ese término de la serie de Fibonacci. Entonces, lo que voy a hacer en Fibo, voy a almacenar anterior más siguiente, es decir, 14 menos más, digo 14 más menos 5. Y ahí tengo el 9. Ese valor Fibo voy a ir sumando cada vez. En este caso voy a sumar S va a ser más Fibo dividido entre 2 a la I. Esto es I. ¿Por qué I? I tiene el valor de 1. Y Fibo tiene el valor de 9. Ahora, una vez realizado o generado el término, yo tengo que actualizar esto. En anterior tengo que colocar siguiente y en siguiente Fibo. Ya estoy en la posición 2. Necesito el siguiente término de la serie de Fibonacci. Entonces, calculo, ¿no? En anterior he colocado siguiente y en siguiente Fibo. En anterior he colocado el valor de siguiente, que es menos 5, y en siguiente he colocado el valor de Fibo, que es 9, ¿no? Entonces, para el siguiente término, Fibo va a ser anterior más siguiente. 9, digo menos 5 más menos 5 más 9, ¿ya? Y entonces voy a tener el valor de 4. Una vez obtenido el valor de 4, estoy en la posición 2. En ese voy a guardar ese menos ese término de Fibonacci dividido entre 2 a la 2. Muy bien, ahora I vale 3. Voy a realizar la tercera suma. Tengo que generar el tercer término también de la serie de Fibonacci. El tercer término de la serie de Fibonacci. En Fibo voy a colocar anterior más siguiente, pero antes de realizar eso debo actualizar esto. En anterior debo colocar lo que tiene siguiente y en siguiente debo colocar lo que tiene Fibo. En anterior voy a tener el valor de 9 y en siguiente voy a tener el valor de Fibo, que era 4, ¿no? 9 más 4, cuando esté calculando este Fibo va a ser anterior más siguiente. 9 más 4 me da 13. Ya tengo ese valor de 13. Ahora realizo la suma. En ese voy a guardar ese más 13 dividido entre 2 a la 3. ¿No? Cuando I vale 3. Ahora actualizo. En anterior voy a colocar siguiente y en siguiente voy a colocar lo que tiene Fibo. En anterior voy a colocar lo que tiene siguiente y en Fibo en siguiente voy a colocar lo que tiene Fibo.
Entonces en anterior voy a colocar el valor de 4 y el siguiente voy a colocar el valor de 13. 4 más 13 es 17. Calculo el cuarto fibo. 17. Estoy en la posición 4. S, como es posición par, voy a restar. En ese voy a guardar S menos 17 dividido entre 2 a la 4. Y obtengo la suma correspondiente. Ahora, y se incrementa en una unidad, ya vale 5. En anterior, pero antes debo actualizar esto, ¿no? En anterior debo colocar lo que tiene siguiente, y en siguiente debo colocar lo que tiene fibo. Es decir, en anterior voy a colocar 13, y en siguiente voy a colocar lo que tiene fibo, 17. Bien, ahora calculo el quinto término. El quinto término es en fibo, voy a guardar anterior más siguiente. 13 más 17, tengo 30. Ya tengo el término Fibonacci. Entonces puedo realizar ahora la suma. En ese voy a guardar ese más 30 dividido entre 2 a la 5. ¿Por qué más? Porque es una posición impar. Y luego en anterior voy a colocar siguiente y en siguiente fibo. En anterior voy a colocar 17 y en siguiente voy a colocar lo que tiene fibo. Fibo tiene 30. Y se incrementa en una unidad y ya vale 6. Pero como estamos probando para n igual a 5, 6 menor o igual a 5, falso. Y termina el ciclo repetitivo. Y entonces me va a mostrar el resultado S, y en ese tengo el valor de 5. Este es el procedimiento que vamos a realizar. Bien, entonces hagamos el diagrama de flujo. Espero me hayan entendido. Fíjense que cada vez estoy generando antes la serie de Fibonacci. Y luego lo estoy realizando la suma. Pero también debo validar en qué posición estoy para ir viendo esto de las sumas y las restas. Bien, voy a colocar inicio. Voy a leer valor para n e indicar cuántos términos voy a sumar. En ese voy a guardar, este es un acumulador. En ese voy a almacenar 0 inicialmente. Bien, necesito para generar la serie de Fibonacci, necesito un anterior y un siguiente. Entonces, para eso necesito un proceso de asignación. En anterior voy a guardar lo que, bueno, voy a guardar inicialmente el 14. En siguiente voy a guardar el valor de menos 5 para este Fibonacci o para esta serie de Fibonacci. Y voy a utilizar una variable Fibo que va a ir generando el término o los términos de la serie de Fibonacci. Fibo inicialmente le voy a poner 0. Muy bien, ahora entra a un ciclo repetitivo, a una estructura for, donde voy a ir realizando la sumatoria. Esta estructura voy a utilizar un contador i que va a empezar en 1
Mientras I sea menor o igual a N, en este caso, en nuestro ejemplo 5, y el incremento va a ser en una unidad. Bien, antes de realizar la suma, ¿qué necesito hacer? Necesito calcular el Fibonacci, ¿no es cierto? Entonces, en Fibo voy a guardar anterior más siguiente. Ya he calculado ahí el primer término de la serie de Fibonacci. Ya tengo el 9. Muy bien, una vez realizado esa sumatoria, digo, generado ese término de la serie, lo que tengo que preguntarme es, ¿en qué posición estoy? ¿En una posición par o impar para realizar la suma o la resta? Entonces, pregunto eso. ¿Y en qué posición está? Y módulo 2 es igual a 0. Estoy preguntando ahí si y está en la posición par o está en la posición impar. Muy bien. Si está en la posición par, ¿qué es lo que realizamos? Restamos, ¿verdad? Entonces necesito aquí un acumulador. Donde en S voy a guardar S menos. Voy a abrir paréntesis ahí, voy a cerrar paréntesis. ¿Qué voy a restar? Lo que tengo en Fibo, que es 9 hasta este momento, dividido entre la potencia 2 elevado al valor que tiene I. Entonces tengo la potencia elevado a la I. Entonces, bien, la potencia que tenemos es el sombrerito, ¿no? Bien. Elevado, ¿no? La potencia elevado al valor que tiene I, porque habíamos indicado que el término o el contador que está controlando las sumatorias que estamos realizando coincide con la potencia. Si fuera otro valor, entonces no lo haríamos. Muy bien, eso por verdad. Por falso, hacemos la misma operación. Es decir, si estamos en una posición impar, entonces, ¿qué es lo que estamos realizando? Realizamos la suma, ya no la resta. Entonces ahí voy a cambiar la suma, en ese voy a guardar ese más lo que tengo en Fibo almacenado dividido entre 2 elevado a la I. Bien, este es el conector de cierre. Voy a cerrar if y necesito actualizar lo que les digo para generar el siguiente término de serie. Necesito en anterior colocar lo que tiene siguiente. Y en siguiente, lo que voy a colocar es el valor que tiene Fibo. Entonces, esas son las tareas repetitivas que estoy realizando. Aquí voy a
cerrar el ciclo repetitivo. Finalmente voy a imprimir lo que tengo en S, la sumatoria. Lo que tengo en S y finalizo el algoritmo. Fin del algoritmo. Muy bien, ahora las líneas de flujo. Voy a ir conectando los procesos. En este caso, he hecho la lectura, los procesos de asignación. Muy bien, la estructura for. Por verdad, restamos la expresión. Por falso, o cuando estamos en la posición impar, sumamos. Bien, actualizamos anterior y siguiente para la siguiente serie de Fibonacci, para el siguiente término de Fibonacci. Luego retornamos. Una vez que salga del ciclo repetitivo, imprime y finaliza el algoritmo. Bien, vamos a ejecutar. Para n igual a 5, la sumatoria es 5. ¿No? Y este es el procedimiento que ha realizado en todo el proceso. Ha ido acumulando. Primero habíamos sumado 4.5, 3.5, la resta se va acumulando 5.125. Vamos restando, tenemos 4.625 y finalmente tenemos 5. Podemos ejecutar. Bien, para 10, para n igual a 10. Y tenemos como resultado 4.458. Y ese es todo el procedimiento que ha realizado, ¿no? Y ha llegado desde 1 hasta 10. Podemos ir ejecutando paso a paso. Iniciamos, leemos valor para n. En este caso voy a leer simplemente 3 para que la ejecución sea rápido. Posiciona en anterior 14, en siguiente menos 5, en FIBO posiciona 0. El contador I inicializa en 1 hasta 3. El límite es 3. Mientras I sea menor o igual a 3, es decir, en este caso está preguntando, ¿1 menor o igual a 3? Sí, es cierto, ingresa. Calcula el primer Fibonacci. 14 más menos 5, tengo 9. Pregunta en qué posición está I. I módulo 2 es igual a 0. No, está en la posición 1. Entonces lo que hace es sumar. En ese va a guardar S más 9 dividido entre 2 a la 1. En anterior actualiza, le pone menos 5 y en siguiente le va a colocar el valor de 9. Analiza retorno, retorna y se incrementa en una unidad. Calcula el siguiente FIBO. Anterior más siguiente. Que sería 5, menos 5 más 9, tengo 4. Pregunta en qué posición está I, está en la posición 2, es una posición par. Si es posición par, voy a restar. 4.5 menos 4 dividido entre 2 a la 2. Eso es lo que tengo. Sale de la estructura if. En anterior coloca siguiente, en siguiente coloca FIBO. Analizar retorno. Y se incrementa en una unidad. Ahí lo que está haciendo es preguntar, 3 menor o igual a 3, ¿verdad?
realiza la suma, genera el término de la serie de Fibonacci, anterior más siguiente, pregunta en qué posición está, y módulo 2 es igual a 0, ¿sí? No, 3 módulo 2 es igual a 0, falso, ¿no? Entonces lo que va a hacer es sumar. En ese va a guardar, anteriormente acumulado ese tenía 3.5, más el tercer Fibonacci que es 13, dividido entre 2 elevado a la 3. Actualiza anterior en siguiente y en siguiente Fibo. Y ya tiene 4. 4 menor o igual a 3, pregunta, ¿no? Y eso es falso. Sale, imprime el resultado, 5.125. Y finaliza el algoritmo. Muy bien, finaliza. Y hemos finalizado, ¿no? Y para n igual a 3, simplemente i ha ido hasta 3. Cuando ya ha sido 4, ha salido del ciclo repetitivo. Para i igual a 3, hemos sacado 5.125, ¿no? Y coincide con el resultado. Entonces, nuestro algoritmo está correctamente elaborado. Jóvenes, en 5 minutos, por favor.